y amén. Amén. Bueno, de nuevo, bienvenido a nuestro discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 3. Y el tema general es viviendo juntos los unos con los otros. Y este día vamos a desarrollar el paso número 8, aceptándonos y recibiéndonos unos a otros. Y como siempre, vamos a comenzar con nuestras aseveraciones, las cuales vamos a contestar con falso o verdadero. Así es, usted puede poner su respuesta. Yo sería bueno que las pusiera de un solo, ¿verdad? Y al final, pues las vamos a comparar con las nuestras. Amén. Así es que arrancamos entonces. Número 1, y nos dice así, la unión en la iglesia requiere que aceptemos a personas difíciles. La unión en la iglesia requiere que aceptemos a personas difíciles Recuerde falso o o verdadero, perdón. verdadera. 2. Si aceptamos a pecadores, habrá críticas de algunos hermanos. Si aceptamos a pecadores, habrá crítica de algunos hermanos. Y la número 3 nos dice, al aceptar a personas difíciles, estamos aprobando su mala conducta. Al aceptar a personas difíciles, estamos aprobando su mala conducta. Esas son las 3 aseveraciones que tenemos que vamos a contestar con falso o verdadero. Esperamos su respuesta. Ok, vamos primero a la primera parte. Después de falso o verdadero, que tenemos como sea, un párrafo Un que nos hace. comentario, Así así es. es. Y Por favor. la familia de Dios es grande y está formada de todo tipo de personas. Unas son maduras y otros no. Algunas son muy simpáticas y fáciles de aceptar, mientras otras son más problemáticas. La Biblia nos exhorta a recibirnos o aceptarnos los unos a los otros, sean como sean. Dios busca la unidad entre todos sus hijos. Somos una sola familia. Pero, ¿qué hacer con la gente difícil? Esa es la pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿Qué hacer con la gente difícil? Y vamos a la pregunta número 1. Correcto. Recuerde que a la iglesia llegan todo tipo de personas, Así ¿verdad? es. De todo tipo de caracteres, todo tipo de maneras de pensar. Y la Biblia dice que somos uno en Cristo. Pero la situación es que en lo que Dios nos ayuda a llegar a la madurez, pues Dios, el Espíritu Santo nos va puliendo. Entonces, en lo que los hermanos y todos vamos madurando, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y cómo debemos tratar a las personas que son difíciles, de difícil tratar. Número 1. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? Según Romanos 15, la pregunta es, ¿qué quiere Dios para su pueblo? Vamos a leer Romanos 15, 5 al 6. Y nos dice así. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que vamos a contestar de esa pregunta es, vamos a rellenar, vamos a poner dos respuestas, vamos a completar dos palabras ahí. Entonces dice, según ese texto que ahí lo tiene en su pantalla, ¿para qué? Dice, ¿verdad? Romanos 15, del 5 al 6 dice, ¿para qué? Y luego dice, a una voz al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ayúdenos con sus respuestas, por favor. Dice el versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí Amén. hay dos palabras, para que a una voz, vamos a ver, ya les voy a dar la respuesta. Así que ayúdenos por favor, ahí estamos, ¿verdad? La primera respuesta es unánimes, correcto. Para que unánimes a una voz, ¿cuál sería la siguiente?
Es importante que nosotros podamos ver esto, amados hermanos, porque nos vemos a diario con los problemas. Correcto. Glorifiquéis, así es. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Nuestro Señor Señor. Jesucristo. Vamos a la número 2. Y no es fácil, amados hermanos, pero si usted ve, el Dios de la paciencia y la consolación dice que nos dé un mismo sentir. Vamos a la número 2. ¿Qué se requiere para vivir juntos en armonía? Y para esto vamos a leer, esta es la pregunta, ¿qué se requiere para vivir juntos en armonía? Según Romanos 15:7. Nos dice así, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Vamos a ver qué se requiere para vivir juntos en armonía. Según el versículo 7, una sola expresión, ¿verdad? Así que por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria del Padre. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Estamos bien con las respuestas. Fíjense, la hermana Daisy anterior nos dijo unánimes y glorifiquéis. Hermano Saúl también unánimes y glorifiquéis. Hermano Asensio también. Pero ahora, según ese texto, Romanos 15:7, ¿qué se requiere para vivir juntos en armonía? Eso no es fácil, lo que ahí dice. Se escribe fácil, se lee fácil, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Ayúdanos, por favor. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Regálenos su respuesta, por favor. Que nos recibamos unos a otros, dice mi hermano Saúl. Correcto, vamos a ver. Vamos a poner la respuesta. Tiene toda la razón, esa es. Ahora, recibirnos como Cristo nos recibió, significa, oiga bien, recibir a otros es aceptarlos. Esa es la respuesta. Esa es lo que significa recibir. No es fácil, amados hermanos, no es fácil aceptarnos. Tenemos nosotros que entender que somos totalmente diferentes. Y esa es la magia. A veces nosotros queremos que la gente sea como uno quiere, ¿verdad? Pero realmente no es así. No es así. La gente llega y, pues, bueno, sigamos. Vamos a dar respuesta. Cada uno llega con sus costumbres. Bueno, y aquí en este país que hay muchas culturas, entonces, pero tenemos que aprender a aceptarnos. Y el Señor es el que nos cambia. En el caminar cristiano es el Espíritu Santo el que va obrando en cada uno de nosotros. Correcto. Y entonces, vamos a la número 3, por favor. Vamos a la número 3, ahí estaba, recibir a otros es aceptarlos. Es aceptarnos. ¿Verdad? Número 3, oiga esto. Y quisiera que usted me contestara aquí en los comentarios, ¿podemos escoger nuestros hermanos en la fe? La respuesta tiene que ser sí o no. Correcto. ¿Podemos escoger a nuestros hermanos en la fe? ¿Qué piensa usted? ¿Podemos ser selectivos? Este sí, este no. La otra pregunta es, ¿hay hermanos en la iglesia que nos caen mal? La respuesta es sí o no. Envíenos en comentarios su respuesta. Y la tercera nos dice, ¿hay hermanos en la iglesia que tienen defectos? De la misma manera, la respuesta debe ser sí o no, como usted lo considere conveniente. Vamos a ver, ahí es o son 3 sí o 3 no, o sí, no, sí, como usted quiera. ¿Podemos escoger nuestros hermanos en la fe? ¿Cree usted que podemos ser selectivos? Segundo, ¿hay hermanos en la iglesia que nos caen mal? No tenga pena, es que nadie está examinando a nadie, estamos todos aprendiendo. ¿Hay hermanos en la iglesia que tienen defectos? Dice, no, dice el primero el hermano Saúl, no, y el segundo son sí, sí. Hermano José Asensio dice que sí podemos escoger a los hermanos, dice hay hermanos en la iglesia que nos caen mal, es no. Hay hermanos en la iglesia que tienen defecto, es sí. Ok, amados hermanos, vamos a ver, primero, ¿podemos escoger nuestros hermanos en la fe? La respuesta definitivamente es no. No. ¿Verdad? Quien nos escoge es el Señor.
¿verdad? Él es el quien nos hace salvos. Y en la iglesia no podemos tampoco hacer acepciones de personas. Yo no puedo decir, usted puede entrar a la iglesia, usted no puede entrar. La número dos, hay hermanos en la iglesia que nos caen mal, a eso ya es muy personal, ¿verdad? Pero más de alguna vez se ha dado que algún hermanito a usted no le ha sido tan simpático, o usted a él o él a usted, ¿verdad? Y por último, hay hermanos en la iglesia que tienen defectos. Definitivamente, todos los seres humanos tenemos defectos. Y aún con ya salvos, seguimos teniendo defectos porque esa semilla de salvación está en nuestra humanidad y es la humanidad la que está llena de defectos. Precisamente por esto, vamos a ver en Romanos 15:1, nos exhorta, oiga bien, ¿a qué? Romanos 15:1 nos exhorta ¿a qué? Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Así que nos exhorta a... ¿Cuál es la exhortación del apóstol en este caso? Porque al ver hermanos que son diferentes a nosotros, hermanos que no son simpáticos, porque tenemos que reconocer que hay personas que por sí son simpáticos, ¿verdad? Así es, tienen carisma, tienen ese ángel, dice que nomás lo ves, es una energía positiva, ¿verdad? Correcto. Y fíjense que también habemos otros que somos algo así como pan sin sal, ¿verdad? Y otros que somos más sal que dulces, Pero ¿verdad? Entonces, otros de pura todos. miel que Correcto. siempre son. Entonces, que precisamente por esto Romanos nos exhorta a qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Soportar las flaquezas de los débiles, dice Amén, ya mi tenemos hermana respuesta, Daisy. pastor. Así es. Vamos a poner la respuesta, por favor. Soportar las flaquezas de los débiles. Vamos a la número 4, por favor. Romanos 15, del 8 al 9, nos habla de dos grupos. Los judíos, es la circuncisión, según vamos a ver en el versículo 8, y esa respuesta la vamos a encontrar en el versículo número 9. Pero para ello vamos a leer Romanos 15, 8 y 9. Pues, Perdón. léelo tú. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Entonces, según esto, ¿qué dos grupos aparecen en ese versículo? Los judíos, que son la circuncisión, y quiénes son los otros. ¿Quién es el otro grupo? Judíos, ¿y cuál es el otro? Ayúdenos con su respuesta, ¿verdad? Los gentiles, correcto, esa es la respuesta. Fíjense que antes todavía era más difícil la situación, porque un judío pensar que un gentil se podía acercar a Dios sin circuncidarse era abominación para ellos, ¿verdad? Por eso hay pueblos separados, y por eso es que la Biblia dice más adelante que los dos pueblos de los dos pueblos hizo uno. Amén. Anteriormente, los judíos miraban con desprecio a los gentiles. No querían asociarse con ellos ni saludarlos, pero cuando recibieron a Cristo, las cosas cambiaron. Dios los hizo una sola familia. Amén. El hermano Saúl nos dice judíos y gentiles, correcto. Esos son los dos grupos. Entonces Dios de ambos pueblos que estaban separados hizo un solo pueblo. Pero por supuesto, no es que todos los judíos y todos los gentiles ahora somos un pueblo. No, los que iban creyendo de los judíos y los que iban creyendo de los gentiles se convierten en iglesia. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Sencillo. Sigamos entonces. Número 5.
Vamos a leer Lucas 19 del 1 al 10 y luego conteste las siguientes preguntas sobre Zaqueo. Y la pregunta, para que ya llevemos el punto ya específico y podamos sacar ya provecho de la lectura. La pregunta es, ¿qué reputación tenía Zaqueo? Vamos a leer Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, pero había de pasar por ahí, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, pues puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Así es. Entonces la pregunta es, ¿qué reputación tenía Zaqueo? Vamos a ver, deme la respuesta y le explico un detalle de esto. ¿Qué reputación tenía este Zaqueo que se interesó tanto por ver al Señor Jesucristo? Según lo que acabamos de leer. Vamos a ver, dice el versículo 2 que leímos: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Y de ahí nos saltamos al versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Era ladrón. Pecador, dice. Por supuesto, era hombre pecador. Publicano y rico, dice la hermana Daisy, correcto, era publicano y rico, pero su reputación delante de todos es que él era un hombre pecador. El publicano era un hombre que encargado de cobrar los impuestos al pueblo de Israel, pero eran impuestos que iban a dar a Roma, al imperio romano. Entonces, para Israel no debía, según su creencia, no debía pagar impuestos a pueblos extranjeros, ¿verdad? Ellos tenían sus diferentes diezmos que ellos entregaban. Entonces, los publicanos contrataban con Roma, y Roma les decía, por ejemplo, vaya, te voy a dar tal ciudad, y de esa ciudad vas a recoger tanto de impuestos, dame tanto y recoge y que te quede el resto. Entonces ellos normalmente cobraban más impuestos del que debían y extorsionaban y presionaban a su pueblo. Este hombre no solo era publicano, sino que dice que era jefe de publicanos. Entonces el Señor pues lo vio y le llamó y le dijo: Zaqueo, baja de ahí. ¿Por qué? Porque a pesar de lo malo que era, hizo todo el esfuerzo, se subió a un árbol sicómoro, un árbol que no era muy grande, y él desde ahí lo vio, y el Señor también lo vio y lo llamó. Es muy bonita la figura que nos da, porque todos tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero también todos podemos hacer el ejemplo, podemos hacer un tiempo para ir al Señor, un tiempo a diario para estar en lectura bíblica, para estar en oración, para tomar un estudio, para ir a la iglesia cuando ya está abierta, o cualquier cosa, pero que estemos cerca del Señor, estar siempre en comunión. Y a pesar que Zaqueo no era solo un empleado, sino que era el jefe, dice, ¿verdad? O sea, pero la situación es que el Señor estaba en medio del pueblo de Israel y se dirigió al peor a los ojos del pueblo, al peor de los que se pudo haber acercado. Vamos a seguir adelante. Número 6. Aunque Zaqueo era una persona difícil, Jesús no lo rechazó. ¿Cómo le afectó el hecho de ser
de ser aceptado por alguien como Cristo cuando otros lo rechazaban. Para eso vamos a ver el versículo 6. El 6 nos dice así. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y el 8 nos dice así, que es la siguiente parte que vamos a contestar. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí nos da un gran ejemplo, amados hermanos, ¿verdad? Porque a pesar de cualquier cosa, a pesar de la conducta, a pesar de lo mal que veían al pueblo, el Señor se dirigió a ellos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le afectó el hecho de ser aceptado por alguien como Cristo cuando otros lo rechazaban? Vamos a ver, deme su respuesta, por favor. Una persona que esperaba el rechazo de todo judío, de toda persona del pueblo de Israel, al contrario de todo lo que esperaba, aquel que podía ser, que a los ojos de todos era un judío sobresaliente, un judío hijo de Dios, un judío que representaba al Señor, a Dios Todopoderoso, y ser reconocido. ¿Cómo le afectó a Zaqueo? ¿Qué sintió Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo? Ayúdeme con su respuesta, por favor, para ir avanzando. Ahora, vamos a ver, amados hermanos, vamos a poner nuestra respuesta, ¿verdad? Que veo que un cambio de vida. Primero hubo gozo, ¿verdad? Primero hubo gozo. Ahí usted puede poner la respuesta que más crea, porque puede poner solamente estuvo gozoso. Pero en el versículo 8 notamos, dice hermano Saúl, Cristo lo aceptó a Zaqueo y sintió gozo. Eso es correcto. Pero también, como ahí nos menciona el versículo 8, no solamente se sintió gozoso, sino que cambió y trató de enmendar el mal que había hecho. Entonces aquí lo que nos está trayendo a cuenta es que el hecho de que Dios nos manifieste su amor, oiga bien, hace que nosotros nos sintamos incluidos, nos sintamos amados y cambie nuestra forma de ser. Amén. Entonces recuerde que el tema de ahora es aceptándonos, ¿cómo se llama el tema? Aceptándonos y recibiéndonos unos a otros. Y qué importante, pastor, porque la palabra dice que lo más vil escogió el Señor para avergonzar a todos aquellos que dicen ser buenos o que se creen algunas veces superiores, ¿verdad? Y Zaqueo, ¿qué reputación tenía? Un hombre pecador. Algunas veces nosotros hemos llegado hacia el Señor con esa reputación, pero el testimonio, lo mejor es que en el caminar cristiano o al recibir al Señor, Dios hace un cambio en nuestra vida. El Espíritu Santo obrando en nosotros, y ese cambio es el que tenemos que testificar, el que el Señor ya no somos lo que éramos antes, sino que el Señor ha cambiado nuestras vidas. Correcto, entonces para que nosotros veamos la perspectiva del Señor en cuanto a las personas, vamos a ver el número 7, por favor. ¿Cómo contestó Jesús a los que le criticaron por aceptar a Zaqueo? Versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Correcto. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Qué contestó el Señor según ese versículo 10? ¿Verdad? Porque Jesucristo también debió haber sentido la vista de todos, ¿verdad? Así es. Se sintió también el juzgado y criticado. Él que debería de ser santo, ¿verdad? Así es. Se juntaba con pecadores. Y lo mismo acontece en la iglesia actual, que algunas veces ven que llega una visita a la iglesia y algunas veces el pastor se acerca a saludarlo y es una persona que no les agrada a todos y dicen, el pastor, mejor a ellos lo fue a saludar y yo que estoy aquí, que yo
yo he escuchado que soy santo, dice, ¿verdad? Que yo no peco, que soy buena persona, que siempre estoy a Que me porto tiempo, bien. me porto bien, que sirvo en la iglesia. Y se fue a acercar a la persona X que acaba de llegar, ¿verdad? Pero el Señor nos da un ejemplo. El hermano Saúl nos da una respuesta que él ha venido para los perdidos. Amén. Es correcto. Vamos a poner nuestra respuesta. Vino a buscar lo que se había perdido. Eso vino. Y amados hermanos, no es que no haya venido, no es que Cristo no haya venido por los que no son tan pecadores, vino por todos. Pero lo que pasa es que para venir a Cristo, usted debe reconocerse pecador. Usted debe reconocer que no tiene nada, que le hace falta todo para que Dios lo perdone o para calificar entre aquellos que se van al cielo. Y si no calificamos, pues nos tiene que ayudar un calificado y aprobado. Y el aprobado es Cristo. Cristo, ¿verdad? amén, Y por amén. eso es que si usted no se siente muy pecador, probablemente no entiende lo que el pecado daña nuestra alma y nuestro ser. No hay Amén. hombre, dice, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están Están destituidos de la destituidos. gloria de Dios. Por eso es que desde el mejor portado hasta el peor portado, todos hemos necesitado ser redimidos por el Señor. Ahora Amén. vamos a leer lo siguiente. La iglesia es una familia y a la vez es un refugio y un hospital. ¿De qué serviría un hospital si solo se acepta a gente sana? Y Eh, eso lo podemos ver ahorita, ¿verdad? Que estamos pasando la pandemia. Imagínense que a los que van con COVID no lo recibieran, sino que solo a las personas que van por su chequeo general. ¿De qué serviría un hospital así? Ayúdeme con su respuesta, ¿verdad? Porque mucha gente por eso critica las iglesias, porque hay demasiada gente pecadora, ¿verdad? Porque hay gente que todavía tiene defectos, por eso nos critican, pero ¿de qué serviría? ¿De qué es? La iglesia es una familia y a la vez es un refugio y un hospital de nuestra alma. Entonces, ¿de qué serviría un hospital si solo acepta a gente sana? Sana. Por supuesto, ahí yo sé que conoce la respuesta. La respuesta es de nada, correcto, hermano Correcta, Saúl, tenemos de respuesta nada. correcta. De Eso es nada. así. Y por eso es que si la iglesia solo acepta gente buena, esa iglesia no sirve de nada. La predicación del Evangelio tiene como propósito supremo es la conversión del pecador, ¿verdad? De confrontarlo con las Escrituras para que Cristo le salve. Entonces allí la iglesia hace su papel. Vamos a seguir entonces. En Lucas capítulo 15, versículo 7, se habla que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dice, hay gozo. Dice, habla que hay gozo, habla del gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios busca y acoge a los descarriados. ¿Debemos hacer menos? ¿A cuáles personas debemos recibir en nuestra iglesia? Y Lucas 15:7 nos dice así, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así nos dice el Señor. Sé que hay gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente, cuando un Así pecador es. se arrepiente. Entonces, no podemos nosotros venir y decir, no, este es muy pecador, este tiene mucha mala fama, este es así, este es así, porque nosotros nos vemos como hombres, ¿verdad? Nos vemos a nivel así horizontal, pero desde la vista de Dios todos somos pecadores. Hermano Saúl le Amén. dice, a todos tenemos que recibir sin excepción de personas. Así es, Amén. no tenemos que hacer ningún tipo de acepción de personas. Así, eso es correcto. Ahora, Dios busca y acoge a los descarriados. ¿Debemos hacer menos? ¿A cuáles personas debemos recibir en nuestra iglesia? Y aquí nos da una lista que yo se los voy a ir leyendo. A los agradables, los que nos caen mal, los fuertes o maduros, los débiles o inmaduros,
los ricos, los pobres, los adictos, los de baja moralidad, los que opinan diferente que nosotros, extranjeros y gente de diferente raza o cultura. Amados hermanos, tenemos que recibir, como dice el hermano Saúl, a todos, ¿verdad? A todos sin excepción, porque Dios vino por todos. Y fíjense que la Biblia nos menciona que vino por todos, que a Israel, que era el pueblo privilegiado, el pueblo al cual Dios mandó el Evangelio primero, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ellos recibieron primero la noticia, ellos ya habían recibido la ley y de nada les sirvió, ¿verdad? Y entonces ellos no lograban cumplir la ley y por supuesto el gentil no sabía nada de la ley. Entonces Pablo dice en Romanos que ya está comprobado que tanto judíos como gentiles no pueden, ¿cómo se llama?, alcanzar la salvación o cumplir la ley. Así es que el número 8 nos dice lo siguiente. Si aceptamos todo este tipo de personas, quiere decir que la iglesia no puede establecer normas altas de comportamiento. Esa es la primera pregunta. Esa es una primera pregunta. Oiga esto, si aceptamos ahí a todo, ¿verdad? Todo lo que quiere entrar a la iglesia, entonces quiere decir eso que no podríamos poner normas altas de comportamiento. Si su respuesta es sí, ayúdenos con por qué. Y si su respuesta es no podríamos tener normas muy altas, pónganos ahí su respuesta sencilla del por qué, ¿verdad? No nos vamos a poner ahí una gran carta, sino que es sencillo. Si aceptamos personas de toda reputación, de todo comportamiento bueno, malo, regular, no podríamos tener normas de alto estándar en la iglesia, o sí. Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Así es. Vamos a ver. Bueno, envíenos sus respuestas. Regálenos su respuesta. Para mí es importante que usted conteste. Porque somos muy pecadores, no podemos tener normas altas, ¿o sí? Vamos a ver. Vamos a darle unos 5 segundos para que nos dé su respuesta. Porque por eso es que muchas personas no quieren normas en la iglesia. Ya tenemos respuesta, pastor. Dice, sí, primero porque es la casa de Dios. Eso es correcto. Amén. Definitivamente. Claro que sí, claro que tenemos que tener normas de comportamiento. Y la primera respuesta del hermano es excelente. Quizás va a ser mejor de la que nosotros pusimos, que es la casa de Dios. Y la segunda dice, y se debe mantener la reverencia correspondiente. Así es. Amén. Así es. Y fíjense que vamos a poner nuestra respuesta y voy a explicar. Recuerde que cuando vienen personas y reciben a Cristo en su corazón, son personas que, aunque todavía tienen el carácter que puedan tener y los defectos que tengan, pero cuando conocen a Cristo se vuelven pecadores arrepentidos y hay esperanza. Pero la casa de Dios, como excelente la respuesta de mi hermano Saúl, debe mantener los estándares altos porque Dios es santo. Entonces, definitivamente que hay que tener estándares altos sin importar el tipo de personas que lleguen y sabemos que la reverencia tiene que estar y también tenemos la esperanza que Dios va a obrar en la vida de las personas. Así amén. Y siempre el nuevo creyente, como está comenzando, que llega con la expectativa, quiere ver el comportamiento de los demás hermanos. Entonces tenemos que ser modelo y dar testimonio. Recibir a los débiles en la fe, a los débiles, no quiere decir permitirles dominar o causar divisiones, sino edificarlos. Mira lo que dice que Romanos 15, los primeros 2 versículos del capítulo. Dice así. 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, nos dice. Oiga eso, o sea que lo que nosotros tenemos que buscar
es que ellos sean edificados. Amén. No es que somos permisibles. Cuando ahí dice soportar las flaquezas, quiere decir que vamos a tener cierto grado de paciencia, ¿verdad? Pero en el sentido de enseñarles de nuevo. Sí, así es, irles conduciendo, enseñando cuál es el caminar cristiano, de manera que no lo sientan como una carga, sino que sientan que es un gozo y es como dimos la respuesta anteriormente en una de las preguntas, que es un cambio de vida. Correcto, fíjense que solo haga memoria usted de la primera vez que usted llegó a una iglesia cristiana. Si lo atendieron mal, piense cómo le hubiera gustado que lo atendieran, porque así debería atender usted a las personas, ¿verdad? De la manera que usted quiso que lo atendieran. Y si lo atendieron bien, usted tiene que imitar y hacer lo bueno. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer usted para ayudar a las siguientes personas a sentirse más cómodas en su iglesia? Piense en personas específicas. ¿Qué podríamos hacer con las personas tímidas? Aquellas que no hablan, que no quieren entrar, que no quieren hacer nada, que no quieren participar. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer para ayudarles a ellos para que se sientan parte de esto? A los tímidos, por ejemplo, ¿cómo podrías ayudarle tú a aquellas personas tímidas? Haciéndolos, presentándole a otros hermanos de la iglesia para que pueda sentirse en confianza y pueda recibir la palabra de Dios de manera confortable. Correcto. A las visitas, por ejemplo, me estoy adelantando porque queremos avanzar un poquito. A las visitas, definitivamente que hay que atenderlas bien, ¿verdad? Así es, y para eso existe los servidores que están en acomodación, que son los encargados de hacer sentir bien a las personas desde el momento que dan un paso o ponen un pie en la iglesia. Y así consecutivamente, si nosotros no somos servidores, pero somos miembros y una persona se sienta a nuestro lado, estamos en la obligación, pastor, de hacer sentir bien a la visita. Correcto. Recuerde que no se trata, como leímos hace un rato, de permitirles o de que ellos hagan lo que quieran. No, va a llegar el momento de la palabra y será la palabra y el Espíritu Santo quien haga la transformación en el corazón de ellos. Pero por eso es que nosotros tenemos que servirles. Y las Amén. personas difíciles, amados, mire, hay tanta gente que llega a la iglesia y bien que no son nuevos, pero son personas difíciles. Cuesta, dice mi hermano Saúl, convivencia como la iglesia primitiva. Así es, pero definitivamente que eso es el deber ser. Pero mucha gente llega, Maus, no llega en el espíritu, llega en la carne, llegan enojados, llegan decepcionados, llegan de muchas maneras y entonces no sabemos qué carga Así es. llevan. Nosotros no podemos conocer cuáles son las dificultades o por qué han llegado, si tienen muchas necesidades en su casa y nosotros estamos viendo solo las reacciones, pero muchas veces hay problemas y no podemos contarlos o manifestarlos, y eso mismo convierte a la persona en una persona difícil. Correcto, y entonces cuando tenemos personas difíciles, pues hay un costo, ¿verdad? Relacionarse con ellos tiene un costo. Entonces, aquí nos pone el discipulado, nos dice, por ejemplo, invitarlos a tomar café, cenar, debe orar por ellos. Yo les recomendaría, ore por ellos, Amén. ¿verdad? Quiere invitarlos a tomarse un café dentro de la iglesia, delante de todos, y ore por ellos, muéstreles ¿cómo se llama? Su amabilidad y su atención como iglesia y como ministerio, ¿verdad? Pero recuerde que tratar a todo este tipo de personas tiene un costo. Y entonces cuando nosotros llegamos a la iglesia tenemos que pensar que tenemos que morir a nosotros, ¿verdad? Para que otras personas tengan la oportunidad de conocerle a Él. Vamos a la Amén. número 9. En Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 4, se señala un problema. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 4. Mire qué interesante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sean sin acepción de personas,
porque si en vuestra porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Oiga esto, ¿qué problema encontraba Santiago en esa iglesia? Él lo dice claramente ahí. Habían preferencias. Correcto. Sí, ya no puedo seguir. Correcto, ¿verdad? Pero usted puede poner la frase que establece, que dice allí, ¿verdad? Que no debe hacerse en ninguna iglesia. Vamos a ver, ayúdenos, por favor. Ya le impulsó la hermana Luisi, pero ayúdenos. Ahí está Casi. sí, ahí está justamente la respuesta en el versículo. En el versículo 1, Sí, para que correcto. le sea más fácil, ahí está la respuesta. El ser preferente según condición social. Habían preferencias. José Asensio te copió, mira, literalmente está bueno. Habían preferencias, habían acepción de personas. Vamos a poner nuestra respuesta. Había acepción de personas, es decir, se hacía diferencia. Y fíjense que a esto llama Santiago, dice, y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Qué aprendemos entonces de este pasaje? ¿Qué aprendemos nosotros de este pasaje? Vamos a ver, según lo que Santiago nos enseña. Y fíjense que a veces caemos en esa cuenta y muchas veces sin querer, ¿verdad? Pero la iglesia tiene que tratar a todos por igual. Yo he visto personas, yo he visto pastores que sí hacen eso. Espero que nosotros pues no hagamos, no hayamos hecho lo mismo, ¿verdad? Creo que no. No, Pero siempre tuvimos eso presente, que teníamos que tener igualdad. amén. Si tú recuerdas. Dice el hermano Saúl, no debemos importarnos la condición social. Amén. Así es. Santiago lo dice de esta manera. Vamos a poner nuestra respuesta. No debemos ser jueces de los hermanos. Y Santiago lo dice, jueces con malos pensamientos. Dice condición social O raza, por correcto. supuesto, por supuesto. Vamos entonces a seguir adelante. Dice, qué ironía. Hay dos versículos. Vamos a leer dos versículos más. Hermano José Asensio nos dice que no debemos hacer acepción de personas y amarnos a todos por igual. Vamos a ver, correcto. En Santiago 5:7 aparece una ironía. Vamos a verlo. Dice así. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis enfrentado al pobre, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces aquí nos muestra Santiago una ironía. Una ironía. ¿Cuál es la ironía? ¿Qué ironía nos señala Santiago 5:7? Y aunque ahora le parece que le va a parecer escandaloso lo que, no, qué bárbaro, pero somos más partícipes de lo que creemos de eso. Vamos a ver Así cuál es es. la ironía, ¿verdad? ¿Cuál es lo increíble? ¿Cuál es lo que no debería de ser? ¿Cuál es lo, cómo se llama? Que parece mentira, ¿verdad? O que nosotros mismos nos dañamos con eso. ¿Cuál es la ironía que encuentra Santiago según esos dos versículos? Vamos a ver, amados hermanos, ¿cuál es la ironía? Ok, vamos a poner, oiga esto por favor, y esto es
lo irónico que señala Santiago? Vamos a poner nuestra respuesta. Tratamos mejor al rico. Esa es Y nuestra. tratamos mejor al rico a pesar, y ahí pues, era A muy pesar que pequeño el nos espacio, maltrata, es que la. nos es- maltrata. Recuerde cuando el rico no está en la iglesia, ¿cómo le trata? Recuerde aquel que tiene plata, aquel que tiene dinero. Proverbios dice que el rico tiene palabras fuertes, ¿verdad? Y el pobre tiene palabras suaves. O algunas veces no necesariamente cuando es rico, sino que en el momento que tiene su condición social, bueno, sí, está sobre el otro hermano o que se siente que ese día tiene dinero, es el día que manda a todo mundo, inclusive a los hijos, anda, tráeme tal cosa, anda. Y entonces algunas veces el dinero enferma. No, y lo chistoso es como dice ahí, los ricos son los que nos maltratan, Nos ¿verdad? maltratan, nos Pero entre más arrastran. rico es, más chiquito hacemos el nombre. Don fulanitititillo, don fulanito, don no sé qué, porque tiene dinero. Y entonces dice Santiago que eso es irónico, ¿verdad? Pues eso es el mismo que nos va a apretar el cuello, a él tratamos mejor y en la casa del Señor. Así es que, amados hermanos, pongamos atención. Dice así, no solo esto, sino que los hermanos humildes, los tímidos y otros que no impresionan al primer vistazo, a veces son los que tienen más que ofrecer. Esa es una sorpresa y por eso es que no tenemos que hacer acepción de personas y también porque Dios no lo hace y nosotros no dependemos del rico, no dependemos de nadie. Mire, como pastor yo se lo puedo decir, la persona cuando hay algún tipo de proyecto en la iglesia, no ofrenda más el que uno espera, ¿verdad? El que más tiene, sino que yo me he quedado con la boca abierta que son los hermanitos más humildes, los que de alguna manera traen una bendición para poder llevar a cabo ese Amén. proyecto, ¿verdad? Entonces, no nos dejemos ir por las apariencias, ¿verdad? Así es el mundo. Pero en cambio hay que tratar a todos por igual. Vamos a seguir entonces. El número 10. Y para eso vamos a leer Efesios, ¿verdad? Efesios 4 del 3 al 4 y nos dice así. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces nos manda a mantenernos. Allí hay una palabrita Que hay que que usted tiene que poner, que complementarla. complementar, así es. Podemos, y luego la siguiente pregunta es que usted va a responder sí o no. ¿Podemos estar unidos si no recibimos a todos los hermanos como están? Entonces, Son dos preguntas. Efesios 4, versículos 3 y 4, nos manda a mantenernos. Mire, busque ahí en ese versículo. Vamos a ver. Ya llevamos 47 minutos en el discipulado, amados hermanos. Así es que Ayúdenos para que metámosle. podamos terminarlo este día, complementarlo. Correcto. Bueno, ponemos nuestra Ahí respuesta. está. Ya la Unidos tenemos. en el En el Espíritu. espíritu. Unidos en el Espíritu. Vamos a ver, vamos a poner nuestra respuesta en unidad. Así Amén. es. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, correcto. Unidos en el Espíritu. Sigamos Amén. entonces. Dignos de honra es el siguiente tema. Y la siguiente respuesta, pastor, nos faltó una de sí o no. Oh, perdón, sí es ¿Podemos cierto. estar unidos si no recibimos a todos los hermanos como están? ¿Cree usted que sí podemos estar unidos si hacemos acepción de personas? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? La Así respuesta es. es súper obvia. Entonces la puedes dar para... La respuesta es no, ¿verdad? No, así es. Y vamos a la siguiente. Dignos de honra. Digno Número de 11. honra. La pregunta número 11 nos dice,
¿Qué otro tipo de persona debemos recibir en la iglesia? Vamos a ver qué nos dice Filipenses, pastor. Filipenses 2:25, para ver qué tipo de persona podemos recibir en la iglesia. Mas Y tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿A quiénes más de repente, además de todos los hermanos, verdad, de la congregación, a quiénes más podemos recibir en la iglesia? De repente toca, ¿verdad? De repente hay que recibir a alguien un tanto diferente. Ayúdenos, por favor. Dice Pablo que les mandó a decir a la iglesia que estaba en Filipo, mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de de milicia, milicia. vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, además de todas las visitas que usualmente se tienen en la iglesia, además de la congregación, muchas veces se tiene el privilegio, y vamos a avanzar, vamos a poner nuestra respuesta a ministros del Señor. Así es, y es bien importante. Una pequeña anécdota. Llegaron unos ministros, porque llegó la esposa y el esposo a una iglesia, a nuestra iglesia. Entonces teníamos nosotros preparados porque llevaban sus niños y todo. Y había una hermana nueva y me dice, ¿por qué a ellos tienen que atenderlos así? Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tratarlos bien. Lo que hicimos en esa vez es que llegaron varios pastores y entonces llegaron con sus niños. Y lo que hicimos es que asignamos un servidor para los niños, ¿verdad? Para que Sí. cuidara a los niños. Y entonces una hermana me dijo, esa es preferencia. Y la verdad es que, amados hermanos, la verdad es que los pastores llegan a compartir, A compartir. ¿verdad? Ajá. Traen el mensaje de la palabra del Señor. Y como nos dice Filipenses, ellos llegan a ministrar nuestras necesidades. Por tanto, nosotros tenemos que, si ellos Espirituales, ¿verdad? espirituales, así es. Si ellos llevan niños, tenemos que estar pendientes. Si ellos no conocen las esposas, algunas veces queremos ir al baño y no sabemos por dónde ir. Estar pendiente de todas las necesidades del ministro que nos visita para que nosotros podamos ser como iglesia, pastor, también muy buen testimonio. Correcto, hay hermanos que vienen a traer ofrenda, no a dejar, sino que a traer. Al contrario. Amados hermanos, es un gozo para nosotros. Y por eso es que pregunta ahí mismo. Y ¿cómo? cuando uno visita una iglesia, es invitado también, uno siembra en la iglesia que le ha invitado, pastor. Correcto. Entonces dice una pregunta adicional, dice, ¿cómo debemos recibir a los siervos de Dios? Según el versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Vea esto, por favor, porque ahí nos enseña dos cosas. Primero, sí, Pablo había mandado a Epafrodito, ¿verdad? Que él era alguien muy querido para él y alguien a quien era un servidor de Pablo, ¿verdad? Pero delante de la congregación es un ministro del Señor. Entonces Pablo dice que tenemos que recibirlo de qué manera. Primero, esa es la actitud con la que nosotros tenemos que recibirlo. Y después les explico lo siguiente. ¿Cuál es la actitud? Con mucho gozo y alta estima. Es Amén. Correcto, mi hermano Saúl. Hay que recibirlo con mucho gozo. Y fíjense que dice, y tened en estima a los que son como Él. Entonces no es solo no es solo una encomienda para Epafrodito. O sea que la iglesia tiene que recibir con gozo y con atenciones a los siervos de Dios que llegan a ministrar, a enseñar, a compartir de lo que Dios les ha dado. Amén. Entonces eso la iglesia tiene que hacerlo. Amados hermanos, tiene que recibirlo con mucho gozo y tiene que ser muy atento con el siervo de Dios que nos lleva la palabra. Ahora aquí hay un detalle. ¿Gracia o legalismo? Se los quiero leer.
Tenemos una pregunta antes de entrar a gracia o legalismo, pastor. La voy a leer yo porque nos está hablando qué tenemos que hacer con los pastores, con los ministros, qué podríamos hacer. Y nos dice así, ¿qué podría hacer para honrar a los líderes de su iglesia? Esa es una pregunta que se la dejamos, ¿no la vamos a contestar acá o sí? Pues si alguien quiere Pues si poner un alguien quiere comentario. poner su comentario, pues es muy bien recibido. La pregunta es, ¿qué podría hacer para honrar a sus líderes de su iglesia? Es una pregunta, yo creo que es muy importante porque algunas veces en el caminar cristiano, en la emotividad, que voy a la iglesia, que sirvo, no pensamos en estos detalles, qué podemos hacer. Así es que envíenos sus comentarios para que luego podamos entrar a la sección de gracia o legalismo. O si no, medítelo bien, ¿verdad? Medítelo bien porque el apóstol Pablo dice que hay que tratarlos con gozo y ¿cómo se llama? Hay que dedicarle un poquito porque cuando los ministros, los pastores, los servidores, y de manera muy especial los pastores, dedicamos nuestro tiempo para servirles, ¿verdad? Dedicamos lo que Dios nos ha enseñado. Dice el hermano Saúl, dedicar un tiempo para compartir. Es correcto. Y también orar mucho por ellos, dice. Por favor, sí, hay que orar. Ore por sus líderes. Ahora quiero leerles algo ya antes de ir a las preguntas. Dice, gracia o legalismo. Muchos creyentes viven confundidos y deprimidos, con sentimientos de culpabilidad constantes, porque sienten que otros hermanos los están vigilando y juzgando. No sienten amor, gracia o aceptación, sino un ambiente frío de crítica o superioridad espiritual. La Biblia tiene normas altas, pero a veces agregamos otros mandamientos y tradiciones a las normas bíblicas. Sería fácil exigir que cumplan una lista de reglas externas sin ver lo que está en su corazón. Amén. Ahora, entienda esto, aquí está haciendo una diferencia en lo que es gracia, en lo que son reglas de la iglesia, reglas de la Biblia y lo que es legalismo. El legalista exige sin amor, ¿verdad? Exige sin enseñar, exige sin paciencia y sin misericordia. En cambio, el hermano que entiende la gracia, el hermano que ha aprendido del amor de Dios, si bien es cierto, mantiene el estándar bíblico, la exigencia bíblica, pero también lo tiene lleno de paciencia y lleno de amor, de tal manera que el hermano a quien estamos haciéndole algún tipo de observación por su negligencia o por su comportamiento, no se sienta juzgado, sino que al contrario, que sienta que nos interesamos porque Él se ha edificado y porque Él aprenda lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces, Y agregar misericordia, compasión por esa persona, pastor, porque algunas veces para corregir no se tiene misericordia. y se corrige muchas veces en público. Y en eso no es público. correcto. Podemos hacerlo por buenos motivos y con gran sinceridad, pero esto se llama legalismo, cuando nosotros agregamos normas extrabíblicas. Esto no quiere decir que no podamos señalar errores dejándoles hacer lo que les da la gana. No, la iglesia, así como nos ayudó el hermano Saúl, ¿verdad? Que se debe mantener las normas porque es la casa de Dios. Amén. La Biblia también nos manda a exhortar, pero con gracia y ternura, basándonos en normas bíblicas, no en opiniones personales. Ok, Amén. mis queridos hermanos, vamos al principio, vamos a ir a comparar nuestras respuestas. Así es que vamos, aquí las tenemos, las de algunos de ustedes nos dieron la respuesta, hermano Saúl, hermana Daisy. El hermano también, no, solo ellas dos nos dieron respuesta, hermano Saúl y hermana Daisy. Vamos a ver la respuesta. Dice la hermana Daisy, como lo dice la palabra, orar por ellos para que la carga sea menor y apoyarlos en la conducción de la obra, compartir con la familia, etcétera. Amén. Hablando de los ministros de la iglesia y de la familia pastoral, ¿verdad? Ok, vamos a
a las aseveraciones. Mándenos, si no lo ha hecho, mándenos sus respuestas, ¿verdad? Recuerda que aquí no se equivoca nadie, sino que todos aprendemos. Así es. Vamos a leer las 3 y luego vamos a la respuesta. La unión en la iglesia requiere que aceptemos a personas difíciles. La unión en la iglesia requiere que aceptemos a personas difíciles. La segunda, si aceptamos a pecadores, habrá críticas de algunos hermanos. Si aceptamos a pecadores, habrá críticas de algunos hermanos. Y la tercera, al aceptar a personas difíciles, estamos aprobando su mala conducta. Al aceptar a personas difíciles, estamos aprobando su mala conducta. Envíenos su respuesta por medio de un comentario falso o verdadero. Ok, amados hermanos, pero de todas maneras vamos a dar ya nuestras respuestas. Vamos a mandar, ahí está, hermano Saúl ya mandó sus respuestas. Vamos a ver si alguien más nos quiere mandar sus respuestas. Fíjese que inclusive puede cambiar las que ya mandó, porque lo hizo antes, por supuesto, del desarrollo del discipulado. Ya una vez aprendiendo el discipulado, pues uno puede responder más correctamente. Y como dijo el pastor hace un momento, estamos aprendiendo todos juntos. Amén. Ahí vamos entonces. Vamos a ver. Primero, la unión en la iglesia requiere que aceptemos a personas difíciles. La respuesta de todo lo que hemos estudiado y según la palabra del Señor, vamos a ponerla, es verdadero. Si aceptamos a pecadores, habrá críticas de algunos hermanos. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que todos coincidimos todos, que sí es hermano cierto, Saúl, ¿verdad? hermana Carlita También, Rodríguez todos van, ahí, y todos hermana han dado. Daisy han dado las respuestas correctas. Así es, entonces es verdadero. Al aceptar a personas, óigame, pero Nos eso falta no importa, una. espérame, pero eso no importa, puede enojarse quien sea, pero la responsabilidad de todos los cristianos, no solo del pastor, sino que de todos los redimidos, es aceptar a las personas como son y Dios los va a ir corrigiendo poco a poco. Y la tercera, Amén. Al aceptar a personas difíciles, estamos aprobando su mala conducta y la respuesta, por supuesto, es falso, ¿verdad? Porque el Señor sabía que Zaqueo había hecho muchas cosas, había defraudado a mucha gente, pero el Señor le dijo, Zaqueo, baja de allí, que ahora es necesario que pose en tu casa. Y Zaqueo se alegró muchísimo. Así es que nosotros seguimos el ejemplo de nuestro amado Salvador. Amén. Así es que ahí estamos, amados hermanos, gente difícil en la iglesia como en todos los lugares. Recuerde que probablemente usted no se considera gente difícil, pero más de alguna persona ha de pensar de nosotros que somos difíciles, ¿verdad? Entonces tenemos que vernos con misericordia, tenemos que vernos con paciencia. Recuerde que el Señor murió por todos nosotros, ¿verdad? Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, y sinónimo de aún es todavía, pecadores, Cristo murió por nosotros. Así Amén. que, amados hermanos, gocémonos con esto, aprendamos poco a poco del Señor y le aseguro, mi querido hermano, que siempre vamos a tener una iglesia que se apoye uno a otro y que nos veamos crecer y desarrollarnos y llegar todos poco a poco a la madurez que Dios quiere de nosotros. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por habernos permitido este tiempo estar con nosotros, ¿verdad? Porque